Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Muy queridos hermanos, hoy domingo, Día del Señor, los felicito con mucho cariño y al mismo tiempo los invito para que sigamos nuestras meditaciones. Por ser domingo, vamos a tomar los textos de la palabra de Dios que usa la Iglesia en la Santa Misa. Y este texto del Evangelio, sobre todo, San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, pienso que nos cae de perlas. Si hubiéramos gastado tiempo buscando en los Evangelios un, un párrafo que nos ilumine las meditaciones que hemos hecho durante la semana, quizás no lo hubiéramos encontrado tan exactamente como este que nos ofrece la Iglesia. Indudablemente el Espíritu Santo nos ilumina y, y para que ustedes detecten esa luz que nos da la palabra de Dios, permítanme leerles despacio este Evangelio del evangelista San Mateo. Dice: después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, hermanos, encontramos una gran relación en este texto con todo lo que hemos venido meditando durante la semana. Yo lo veo así porque, haciendo un poquito de exégesis para comprender, para sacar todo el fruto que la palabra de Dios nos ofrece
para comprenderla totalmente. Entonces tenemos que ver el significado de cada cosa. Eso es lo que se llama exégesis. Ubicar la palabra de Dios en su contexto antes de sacar una interpretación. El contexto en el que el agiógrafo, así se llaman los escritores de la Biblia, agiógrafos, en el contexto en que el agiógrafo, o sea, San Mateo, escribió este párrafo, lo que él quiso decirnos, por qué quiso escribir esto, para quién, qué momento o en qué momento cultural, histórico fue escrito, etcétera. Se lo explico de otra manera. Los evangelios sabemos que no son una historia así de Jesús, donde nos van contando desde que nació hasta que murió, detalle a detalle, día a día. No es una historia de esas, no es como un diario de Jesús, no. Sí, sí nos cuentan la historia de Jesús, por supuesto, pero utilizando varios géneros literarios, varias formas de decir las cosas. ¿Cuántas veces andaría Jesús en una barca? ¿Cuántas veces los apóstoles andarían en una barca atravesando lagos, mares en esas tierras? Muchísimas veces. Entonces, ¿cuál es el interés de San Mateo de decirnos en este texto que mientras Jesús despedía a la gente, después se fue a orar en la noche a su Padre? Y, y ya cuando los apóstoles iban lejos en la barca, entonces Jesús aparece caminando sobre las aguas. ¿Ven? Allí no es que simplemente nos quiera contar San Mateo que eso sucedió así porque no, hay un mensaje profundo, hay algo más que nos quiere decir. Para los judíos de aquella época, el mar, las aguas, así como también para muchas otras culturas, las aguas del mar eran símbolo de lo tenebroso, de lo misterioso. Claro, no existían submarinos, no se sabía siquiera que la Tierra era redonda, que lo que nosotros sabemos hoy. Para ellos el mar era un misterio y casi todas las culturas creían que debajo de las aguas, en el fondo del mar, existían monstruos. Era signo de lo terrorífico. Si a esto le juntamos el hecho de que dice el Evangelio que el viento que el viento sacudía la barca, que las olas la estremecían, que andaban de noche, entonces ahí vemos que la idea de lo tenebroso, de lo que produce miedo,
de lo desconocido se aumenta no solo el mar como tal, signo de lo desconocido, vuelvo a repetir, sino la noche, con todo lo que significa la noche, el huracán, el estremecimiento de las olas. Nos está hablando claramente el evangelista, nos está transmitiendo un mensaje. Dice que los apóstoles iban solos y que los apóstoles, cuando la barca se estremecía, entonces vieron a Jesús venir caminando sobre las aguas. Si el agua es signo del mal, signo, vamos a ponerle otro nombre, signo de todo lo que no es bien, del dolor, del pecado, de la muerte, del sufrimiento, las aguas del mar en medio de la noche, bajo un huracán, y vemos a Jesús caminar sobre las aguas. Nos están diciendo, estamos comprendiendo que si Jesús camina sobre las aguas sin hundirse, Él es Señor de las aguas. Él está por encima de las aguas. Pensemos un poquitito en otro texto que yo digo que es similar. ¿Recuerdan cuando Jesús también, pero ahora va Él subido en la barca con los apóstoles? Pero dice el texto que Él va como dormido en la barca. Igualmente se viene el huracán, la barca se estremece, parece que se hunde. Allí sí los apóstoles gritan, tienen miedo y lo despiertan. Señor, Señor, que nos hundimos. Jesús igualmente les vuelve a reclamar. Hombres de poca fe, les dice, como diciendo, ¿por qué no creen si aquí estoy yo? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Aunque vaya dormido, voy con ustedes, aunque parezca dormido, aunque parezca que no estoy, pero estoy con ustedes. Y levanta la mano el Señor, y las aguas y los vientos se calmaron. Él es el Señor de poder. Su poder está por encima de todo poder. Él es el que tiene el control de todas las cosas, del viento, del mar, de las aguas del mar, de lo profundo de las aguas del mar, de la lluvia, de la tempestad, de la vida y de la muerte. Dios es el que tiene el dominio de todo. Y dice la misma palabra que ni un solo pelo de nuestra cabeza está fuera del dominio de Dios.
Todos nuestros cabellos están contados. Ni uno solo está fuera del dominio de Dios. Por eso es que Jesucristo reclama, hombre de poca fe, porque aquí estoy yo. Es cierto que lo que ven son las aguas que se revuelcan. Es cierto que estamos metidos en medio de la noche, es de madrugada, que todo es tinieblas. Es cierto que la barca se estremece y parece hundirse. Es cierto que ya no vemos salida, pero yo estoy aquí. Soy yo. No tengáis miedo. Soy yo. Ánimo. Soy yo, dice el Señor. Ánimo. Qué belleza. Estas mismas palabras son las que el mismo Jesucristo le dice a los apóstoles después de su muerte y de su resurrección. Cuando él ya vencedor de la muerte, cuando había ya aplastado el dominio del mal, el poder del infierno, y ya victorioso como Dios y Señor de todas las cosas, entonces se le aparece a los apóstoles. Los apóstoles, dice, también se asustan, piensan que es un fantasma. Y el Señor, las primeras palabras que podríamos decir que son el testamento que Él nos dejó antes de ir a la casa del Padre, las primeras palabras fueron, no tengáis miedo, soy yo. Y agrega, reciban mi paz, estén en paz. Es cierto que cuando uno está en una situación difícil, a veces resulta muy difícil. A veces la oscuridad, el estremecimiento de las olas del mar, de ese mar de enfermedad, de ese mar que se llama cáncer, que se llama ruina, que se llama desesperación, etcétera. Es cierto que eso a veces como que nos deja, pues así como los apóstoles, ¿no? Así como Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, aún sabiendo que Jesús le había dicho, ven, sí, él va, pero de camino duda y comienza a hundirse. Así podríamos estar más de uno de nosotros. Así he estado yo muchas veces en mi vida. Yo sé lo que es que a un ser querido, a un ser amado, le digan, tiene cáncer, se va a morir. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pasar por esos momentos de tiniebla, de terror, que uno no sabe qué es lo que hay más allá. Yo lo sé. Pero hermano, hermana, también yo sé que todo pasa. En esta vida todo pasa. La vida no se detiene. Y por más que sea fuerte lo que usted está viviendo, eso tiene que pasar. Por eso, lo importante
es recurrir a la fe, no dejarnos desesperar, recurrir a la fe. Tenemos permiso para llorar, tenemos permiso para tirarnos en los brazos amorosos de la Virgen y dejar que allí pase todo lo que tenga que pasar, pero bajo la pequeña luz de la fe, porque esa pequeña luz es capaz de romper las tinieblas de la noche y hacernos entrar en la luz del sol de la mañana. Es importante no darle chance a la desesperación. Es importante, aunque sea como un trapo exprimido, aunque ya no demos a más, pero es importante mantenernos firmes, abrazados a la Virgen. Jesús dice a los apóstoles, Jesús dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Soy yo, yo estoy aquí. Y la Virgen, allá en México, al Indito del Tepeyac, a Juan Diego, le decía, no tengáis miedo, no soy yo tu madre, no estás bajo mi regazo. Las mismas palabras, el mismo corazón. Y nosotros bajo la misma fe, bajo la misma fe. Yo les digo a ustedes con todo mi amor, desde lo que yo he llorado en esta vida, desde lo que yo he sufrido, no vale la pena encerrarse en la depresión. No es la salida. Ese no es el camino. La desesperación no nos lleva a ninguna parte. La rebeldía no nos lleva a ninguna parte. Seamos humildes. La vida es así. La vida es así. Sufre el rico y el pobre, el gordito y el flaco. Sufre el bonito y el feo. Todos en esta vida, de una u otra manera, todos pasamos por el mismo camino del dolor y del sufrimiento. Hoy usted, ayer yo, mañana volveré a ser yo, pero todos pasamos por el sufrimiento. Simplemente vea a Jesús. Él es el Señor de las aguas, el Señor de la noche, el vencedor del dolor y del sufrimiento. Y Él es el que le está diciendo a usted en este momento, no tengáis miedo, soy yo. Escúchela a ella.
hijito mío, no estoy yo aquí, no soy yo tu madre, no te basta con estar en el hueco de mi regazo, allí, en silencio, quedémonos, queditos, acurrucados, como la oveja en el pecho del pastor. Y yo se los aseguro, ahorita todo pasa, ahorita todo termina. El Señor ha vencido y Él es nuestra salvación y nuestra gloria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por la paciencia que tienen conmigo. Dios les bendiga y mañana, si Dios quiere, nos encontramos.